Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Atención a la hora. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Colosal. Y está con nosotros, y saludo de la manera más comedida, al doctor Paulo Jordán, como todos los días sábados. Arrancamos por el principio, Paulo. Ayer en horas de la noche, cuando prácticamente todos pensábamos que se rechazaba la terna, porque sobre eso se empezó a votar alrededor de las 5 de la tarde, de pronto nos topamos con la sorpresa de que se empezó a votar. Se votó por María Paula Romo, obtuvo creo que 26 votos o 19 votos, no sé exactamente. La mayoría fue rechazo, y el momento que tocó votar por Roldán, bueno, acaba de romper un récord, ¿no? O sea, 9 votos en total. Es decir, absolutamente nada, un rechazo pero completo. La sorpresa fue María Alejandra Muñoz. Habíamos dicho nosotros ayer que sabíamos que tenía 59 votos, que no estaban para ella, pero que podrían apoyarle, que 59 votos que estaban libres, que habían anunciado que no votarían por María Paula Romo y que no votarían por el señor Roldán. La sorpresa fue que llegó a 76 votos, me parece, no estoy tan seguro, 75. Necesitaba solo 70 para ser ungida como nueva vicepresidenta. Muchos dicen, pero no ha hecho nada desde aduanas. Yo coincido con ellos, pero es que en aduanas no hay mucho más que hacer, ¿no? O sea, lamentablemente, unos dicen es que permitió el ingreso de los carros sin decir media palabra. Aparentemente sí dijo, hace un año ha denunciado este tema. O sea, tampoco podemos ponernos en el otro lado. Hay muchos que dicen que era la mejor de la terna. No entendemos todavía, pero es un revés completo para María Paula Romo. ¿Lo miras así? Bienvenido, Paulo, reitero el saludo cordial. Buenos días, Fernando, buenos días a Ramón, buenos días a todos los amigos que siempre están con nosotros en Radio Colosal, en Ambato, en la provincia del Tungurahua, en Ecuador y en el mundo, que llegamos con Colosal. Bueno, tú sabes que la María Paula Romo ha sido el rostro más visible del gobierno, es la que ha estado dando la cara en muchos temas. Obviamente a ella también le ha afectado todo este tema de la corrupción, o sea, ser una de las personas más visibles, una de las personas que ha estado manejando, dando la cara en este gobierno. Es obvio que hay un desgaste, ¿no? También creo que está involucrada en esta entrega de los hospitales del IES, en los hospitales de Guayaquil, en los hospitales de Pedernales. También parece que tiene su involucramiento la señora. Eso le ha producido un desgaste, le ha producido que mucha gente no le vea bien. Hayamos dicho, es un personaje con mucha ambición política. Su partido, ruptura de los 25, como dice mucha gente, sin asambleístas, sin mayor cosa en el poder, ha llegado prácticamente a manejar este gobierno, ¿no? Permíteme puntualizar lo que estás diciendo. Sin asambleístas significa que sin apoyo popular. Por favor, continúa. Sí, eso prácticamente es lo que hemos visto, ¿no? O sea, sin asambleístas, sin mayor voto, pero han llegado al poder y están manejando los hilos de este gobierno, lo han hecho durante prácticamente esos 4 años, ¿no? Sin duda también debemos decir, es un personaje político que ha estado en todas, en las buenas y en las malas. No todo es malo, yo no podría decir que todo es malo, porque también han vivido momentos difíciles este gobierno, y hay que decirlo también. Ha tenido una crisis económica bien difícil, bien compleja. Heredaron una situación económica difícil. Claro que ellos también lo han mantenido, ¿no? Porque han establecido las mismas políticas, han cogobernado y gobernado con los mismos. Entonces no ha cambiado el modelo. La situación de octubre, la situación de la pandemia actual es bien difícil. Creo que ella lo ha afrontado de buena manera también, porque no podemos decir que todo ha sido malo. Pero estos últimos actos de corrupción en la asamblea, en los hospitales, en la entrega de la administración de los hospitales, en lo de Pedernales, con los asambleístas, parece que hay un involucramiento, y creo que a futuro posiblemente también tendrá que ser sindicada o llamada al menos a dar versiones, ¿no? Entonces, todo eso le ha llevado a tener un costo político, un desgaste como política, y no es bien vista por muchos sectores.
Entonces creo que era más o menos posible toda esta situación. La señora, la nueva, la que sale electa vicepresidenta, mucha gente habla bien, otras gentes también no hablan tan bien, pero parece que es profesional, parece que tiene las mejores intenciones con sus primeras declaraciones, su afán de servir al país, ojalá sea así, de servir al país, no de servirse del país, sino de servir al país. Pero bueno, perdiendo también se gana, dicen, ¿no? Perdiendo también se ganan, y Romo no pierde, al final no pierde, porque María Alejandra Muñoz es, una vez más, parte de Ruptura de los 25, es decir, es su compañerita. Sin duda, Fernando, hemos dicho, hay que ser aquí claros y honestos, frontales. Aquí se administra con los amigos, no con los enemigos. O sea, eso es una realidad. A veces nosotros también queremos cambiar las cosas, ¿no? Y quisiéramos que alguien se rodee de los enemigos. No va a ser eso. Tú tienes que rodearte de gente que sea tu amiga, gente que te ayude, que te apoye, que te motive, que te impulse a seguir. Porque la administración pública es difícil, es compleja. Y eso hay que decirlo a la gente, porque mucha gente cree que es fácil, ¿no? Y no es así. Nosotros hemos visto que mucha gente que ha entrado al servicio público, que ha entrado a la administración pública, habla pero maravillas. Entra al sector público y no sabe qué hacer. El sector público es difícil. Las instituciones como tales son complejas. Las personas que componen el sector público son difíciles. Los procesos son lentos. Los trámites demasiado burocráticos. Y esos son camisas de fuerza. La corrupción, los grupos de poder adentro. ¿Ves? Ahora mismo, cómo hemos desvestido este tema, cómo ha salido a flote este tema de los hospitales de Guayaquil, cómo han estado verdaderas organizaciones delincuenciales adentro de las instituciones. Mira, y este es un tema que ya lo vamos a tocar más en profundidad, pero que es lo que realmente le pasa factura a la ministra, como tú dijiste. Si vemos en capacidad, en talento, en talante, en entrega, María Paula Romo ganaba, pero de calle. O sea, por supuesto. Es la mejor de la terna, políticamente hablando, por capacidad. Pero todos estos problemas alrededor, el reparto de hospitales que aunque lo niegue, tiene que haber salido de sus manos, o tenía que haberlo investigado por lo menos, si es que realmente no se enteró, que no creo. Es lo que le pasa a esta factura. Quizás la propia María Paula hubiese podido hacer mucho más en la vicepresidencia de la República, porque no es un secreto, ella lo ha dicho, que quiere ser presidenta de la República, quiere serlo. Pero, ¿qué hubiese hecho desde la vicepresidencia? Mostrar que tiene madera para hacerlo. Pero quizás hubiésemos ganado, aunque yo pienso que de todas maneras la situación en el momento actual es difícil para cualquier político que llegue, ¿no? A todos. Nos da mucha pena por los candidatos actuales, Fernando. Realmente ahí vemos a Rambo Gutiérrez, vemos a Valda, que dice que va a poner en China va a poner una base militar, ni sé qué situación. Vemos al ex vice. Es lamentable, ¿no? Porque la realidad del país es otra. Y hay que decirlo frontalmente, Fernando. María Paula Romo ha sido frontal y ha estado dando la cara en el gobierno. No como ciertos partidos políticos o como ciertos politiqueros de la Asamblea mismo tenemos ahora, que han estado gobernando con el gobierno, pero también hacían la oposición a los ojos de la gente. Esa clase de política tenemos que desterrar. Eso tenemos que discriminar, porque esta gente son delincuentes de cuello blanco. Esta gente tiene que estar en la cárcel. Al menos María Paula Romo ha dado la cara, y ahora tendrá que pagar las consecuencias, porque tendrá que ser investigada, tendrá que ser llamada a dar versiones. Sin duda lo que tú dices, ella ha sido una persona al mando del gobierno. Tenemos un presidente que todos sabemos la situación, él mismo lo ha dicho, un presidente con una discapacidad física. Además de eso, ya está en una edad vulnerable, él lo dijo. No tiene esa capacidad de movilizarse, no tiene esa capacidad de estar en un lado, en otro lado, y de dar la cara en todas las cosas. ¿Quién ha sido el rostro visible? ¿Cómo, pues? La presidenta sin título, Solo era ministra, pero ejerció. Por supuesto, pues entonces yo creo que para nadie, y
Y ella se ha dado muchos gustos y muchos privilegios que mucha gente no ha querido entender y no hemos querido entender. Es lo que dice las últimas declaraciones, que cuidado se metan con ella. Uh-huh. O sea, no se equivoquen, dice, no se equivoquen. Claro, es el poder que ella ha ostentado todo este tiempo. Y nominalmente no ha tenido el puesto de presidenta, pero ella ha sido la voz cantante de este gobierno, ella y su grupo, ¿no? Su grupo ya han alcanzado y han logrado también impunidad. En su momento tendrá que ser investigado este gobierno también, porque ha habido cualquier cantidad de actos de corrupción y corruptos. Es como en la asamblea también tendrá que ser depurada. Nosotros hemos visto con mucha pena, ¿no?, cómo estos asambleístas se repartían la plata del hospital de Pedernales. No sabemos cómo se repartieron la plata de los hospitales del IES, de los hospitales públicos en Guayaquil, el dinero, ¿no? Eso también tendrá que llegarse a saber. Pero todos estos delincuentes, y ahora al que dice viva la patria, ¿cómo es? Ahora le acusan por una pistola que tenía bajo custodia. Eso es ridículo. Cuando todos sabemos que él es la cabeza de todo esto, ¿no? Y que meter el preso por delincuente. Y esa es una de las preguntas que uno se hace. O sea, estaba bien el tema de la pistola para arrancar, pero a esta altura del partido ya había que acusarle por la cantidad de medicina que tenía ahí mientras el pueblo que necesitaba esta medicina se moría en las calles. ¿Qué están esperando para empezar una acusación seria o no la van a hacer? ¿Negoció Romo? No, ya se nos quedan demasiadas inquietudes referente al tema, pues. Por supuesto, eso hemos dicho clarito, y por eso tenemos que cambiar estas leyes, Fernando. Por eso es que no estamos de acuerdo con la consulta que convoca Negos, porque no habla sobre la corrupción. La corrupción es lo que nos está comiendo y nos está acabando como sociedad. Entonces es necesario que si se hace una consulta se meta a todos estos temas. Cárcel de por vida a todos los corruptos. Como propone Lucio. Sin medidas cautelares, ni cambios de medidas sustitutivas, ni nada. Creo que el que roba los recursos públicos debe ser castigado con el máximo de las penas, porque está postergando los intereses de los ecuatorianos, de todos, porque los dineros públicos es de todos, y eso hay que meterle en la cabeza a la gente. La gente tiene que entender. Y en esa reforma, no pueden recuperar la libertad si no se ha devuelto el dinero. La recuperación de los bienes tiene que ser inmediata. Y el tercer punto, en este ámbito de cosas, tiene que ser que tiene que procurarse su comida. O sea, no es que va a estar como parásito en la cárcel y el Estado manteniéndoles, porque eso no puede seguir pasando. Es lo que está ocurriendo en este instante. Van de beca, tranquilos en la cárcel, muchas veces a dirigir sus bandas desde la cárcel, con comida, lujos... Con privilegios. Con privilegios. O sea, eso no puede pasar. Y la ley de extinción de dominio que necesitamos para poder recuperar y que los jueces, la justicia tenga todas las herramientas necesarias para poder expropiar los bienes mal habidos, pues. O sea, todo eso necesitamos, lamentablemente te digo, 14 años de impunidad, 14 años de corrupción, 14 años de lo mismo, de las mismas pillerías, los mismos delincuentes. O sea, no podemos hacer nada. Por eso es que el país necesita un cambio. Y tenemos que apostarle por cambio, porque vengan días mejores y que se venga a investigar a este gobierno, al otro, y ojalá se pudiera investigar a los anteriores. Porque hay que decirlo con claridad, el robo, la delincuencia en el sector público no es de ahora, ¿no? Ni ha sido solo de estos últimos 4 años, ni de los últimos 14 años. Ha habido todo el tiempo. No me quiero olvidar de algo que a mí me parece que hay que evidenciarlo. Este cambio de las aguas a último momento es propiciado por Ecuavisa. Es propiciado por Ecuavisa. O sea, hacen una nota real, absolutamente real, pero con voces aparentes, con actuación. No es la voz ni de Mendoza, ni es la voz de... de Azuero. No son las voces de ellos. Son actuadas, leyendo los documentos de fiscalía, y con ello generan una información que termina tumbando a Romo. ¿Fue a propósito por el canal de televisión? ¿Interfirió realmente en la vida política del Ecuador?
al golpear a María Paula Romo un día antes de la elección de vicepresidente? Si esto estaba más de un mes, ¿por qué no salió antes? ¿Por qué Fiscalía no actuó con presteza? O sea, esos audios son audios aparentes, es decir, son audios trabajados, son audios actuados. O sea, no son las voces verdaderas. Muchos no lo dicen, pero yo sí lo digo porque es verdad. Y uno tiene que entender que una vez más Ecuavisa actúa, no sé si políticamente o es simplemente solo una coincidencia. Yo quisiera entenderlo como coincidencia, porque acaba de dar un golpe de timón al aspecto democrático. No sé si en bien o no sé si en mal del Ecuador. Y no defiendo a nadie, pero esto obviamente, con todo esto a última hora, es un golpe que muchos no pueden decir, es que el canal informaba. ¿Y por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Lo hace en el momento preciso para afectar la elección de la vicepresidenta. Ahora sí hay que decir la vicepresidenta. Entonces, esto no, la gente tiene que recordarlo. La gente tiene que recordarlo. Yo aplaudo a Ecuavisa, aplaudo a Teleamazonas cuando realizan su labor. En este instante no puedo decir que no hayan hecho su labor, pero sí me llama la atención el tema de la oportunidad. ¿Coincidió? ¿Por qué no se hizo? No sé, querían informar, ¿por qué no se informó el lunes, el viernes de la semana anterior? ¿Por qué se esperó justo jueves noche, minutos, un día antes de la elección de vicepresidente? ¿Sabes qué pasó ayer? Pues lo previsible. Todo el mundo pensó, inclusive, mucha gente pensó que eran las voces de ellos y que consiguieron sacar de Fiscalía la declaración, del juzgado la declaración, porque esta sí existe. Sí existe una declaración verdadera que entiendo está en los mismos términos. Si es que lo hubiesen sacado, no sé, o quizás demoraron hasta el último, entendiendo en el aspecto informativo, quizás demoraron hasta el último porque estaban tratando de conseguir las voces originales. Al no conseguirla hicieron una declaración aparente, presentaron unas voces que no eran. Esta es una declaración simulada. Y creo que cuando informamos no debemos simular, debemos presentar hechos. Me parece a mí. Entonces, sí me queda como inquietud aquello. ¿Entró en política o no entró en política? Porque recordemos que ya para la asunción de Correa, el señor Carlos Vera y el canal, porque el canal lo permitió, se convirtieron en voceros del correísmo y en denostadores de Álvaro Noboa, que decían que era imposible, que cómo así él iba a ganar. O sea, a ellos no les interesa. Son medios de comunicación, tienen que informar. El pueblo es el que con sus votos decide quién gana y quién pierde. Y reitero, igual que hace 13 años, ayer volvieron a interferir en este tema. No sé si lo hicieron aposta, es decir, adrede, o si fue simplemente una coincidencia. ¿Qué opinas tú? Bueno, considero que Ecuavisa, Teleamazonas son medios nacionales de mucha importancia. Y de enorme influencia. Y juegan mucha influencia en la sociedad, juegan mucha influencia en los poderes políticos, económicos, sociales del país. Eso no hay duda, Fernando. Los dos medios, Ecuavisa lo hizo el jueves en la noche y Teleamazonas lo hizo ya también ayer. Es difícil entender esto, ¿no? Es difícil entender si hay intereses ahí. Pero tomémosle desde el lado sano, Fernando, desde el lado de que la corrupción tiene que ser estudiada de donde venga. Y si estos medios ayudaron a que salga a flote esta corrupción que hay en la Asamblea y que están involucrados otros sectores del gobierno, me parece bien, me parece bien. Ojalá estos, si es que hubo algún interés de por medio, o a lo mejor hubo el deseo de tumbarle a Romo. Bueno, eso lo sabremos más a futuro, ¿no? Tú lo decías, yo lo decía, ¿no? Conocemos que María Paula Romo también tenía su interés electoral, ¿no? Claro. Y ya se ve como una futura candidata. A lo mejor con esto ya se quemó propiamente. ¿Qué intereses había? A lo mejor adentro
ahí nosotros tenemos un candidato un posible candidato, que es el ex vicepresidente también, ¿no? Entonces ahí hay intereses también, sin duda, creo que sí hay intereses. Pero bueno, porque también se ha desnudado la corrupción que hay en la Asamblea. Y lo que acabas de decir me da otro camino. O sea, ese es otro tema. ¿Cuánta influencia tienen estos medios de comunicación? Otto Sonnenholzner fue presidente de AER de Guayas, y uno termina diciendo, bueno, y he visto a unos periodistas que en estos días se han convertido en precursores, influencers, en favor de la campaña de Sonnenholzner. Al señor Nebot, en quien creía, y ya no creo, en quien creía, anunciar que podría ser él el candidato social cristiano. O sea, ya ese momento se cae el ídolo de pies de barro, pues, ¿no? O sea, siempre hay intereses, lamentablemente. Pero yo esperaba que algunos políticos, inclusive ya por la edad, ya porque han corrido su vida, tengan un solo interés, el interés por la patria. Cuando veo que empiezan a apoyar a Sonnenholzner, me pregunto, ¿y cuál es el interés detrás de todo esto? ¿Por qué apoyan a Sonnenholzner? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha creado? ¿Qué ha administrado? Lo hemos tenido de vicepresidente y ha pasado sin pena ni gloria, haciendo campaña política con los muertos, visitando los hospitales, pero no solucionando los problemas de los hospitales. O sea, las cosas como son, A Sonnenholzner yo no lo conozco, no tengo el gusto ni el disgusto, yo simplemente comento lo que veo. Y lo que más me molesta es que la prensa se olvide su papel de informar para pasar a pretender convertirse simplemente en influencer. Los influencers son simplemente partes interesadas y creo que no se puede informar siendo parte interesada. Eso, lo que tú acabas de decir, Fernando, es lo que da credibilidad a los medios. Ventajosamente, Fernando, en Colosal no tenemos ningún tipo de interés económico ni político y nos hace ver y hablar las cosas claramente como percibimos nosotros, ¿no? Sin duda, el ex vicepresidente tiene un interés político, pues es el posible candidato apoyado por muchos sectores de la costa, de poder económico también, poder político también. Tú lo has dicho, yo comparto lo que tú dices. El ex vicepresidente no creo que haya hecho méritos. Al contrario, creo que tiene mucho que dar cuentas también de la corrupción que ha habido desbordante en este gobierno. Porque fue parte de este gobierno, pues no. No tiene la experiencia, no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento para afrontar la grave crisis que atraviesa el país, para dar soluciones a los problemas que tenemos, porque él fue parte de este gobierno y las soluciones en este gobierno han sido muy pocas. Si no fuera por el tema de la deuda, creo que no tendríamos mayores cosas que contar buenas en este gobierno. Una pandemia que se ha desbordado para el gobierno, una pandemia sanitaria, una pandemia económica que está destrozando al país y este gobierno tampoco lo ha podido parar y que se va para largo. Una corrupción galopante de todos los días, de todas las semanas, que desborda el imaginario público. Y eso hay corresponsabilidad del vicepresidente porque ha sido parte de este gobierno. Entonces, sí da que pensar mucho estas cosas, ¿no? De todas maneras, Fernando, yo creo que es importante porque de donde venga la información hay que desvestir a la corrupción y hay que atacar a los corruptos. Básico. Todos estos asambleístas que están comprometidos, que han recibido dinero del hospital de Pedernales, imagínate, postergando las necesidades de todo un pueblo, de todo Manabí, de todos esos sectores aledaños, porque se entendía que se iba a hacer un gran hospital. Esa plata se han distribuido a estos sinvergüenzas. Eso hay que investigar, eso hay que denunciar. A esos delincuentes hay que procesarlos. A lo mejor no va a haber tiempo ahora, a lo mejor sí. A lo mejor la fiscal está en ese proceso. Nosotros como ciudadanos, como medio independiente, como ciudadanos que queremos para el país, tiene que procesarse, investigarse, procesarse y juzgar a todos estos delincuentes. Porque la plata de los ecuatorianos no se pueden llevar unos pocos.
Hablemos un poco sobre el diálogo. En el diálogo justamente se habla de repartir a 90.000. Entonces son algunos de estos temas. En el diálogo se está hablando de influencias y no sé, hubiera sido interesante, reitero, que este diálogo que lo conocimos el día de ayer, pero del que ya sabíamos hace algunos días, se hubiera podido analizar con antelación y que la Fiscalía actúe. Sí, ayer fue un buen día para la justicia, creo yo. Se empezó a procesar a Bucaram, se le dio la orden de presentarse todos los días, de no salir del país y de utilizar grillete electrónico. Y se le está investigando por otros delitos también, Fernando. Porque reiteremos que a Bucaram prácticamente le dijeron vaya nomás a su casa. Ni grillete, ni orden de presentarse al juzgado, y sí tenía una prohibición de salida del país, pero las dos cosas nada más. O sea, en él el juez confió absolutamente, vaya nomás, le dijo, sin grillete, sin nada. Ahora sí ya dieron la orden de ponerse el grillete, que es lo mínimo que debían haber hecho, pues, es lo mínimo que debían haber hecho. O sea, ese es un tema. El otro, el inicio del juicio a Jairala, empezar a investigar todo lo que robaron en la prefectura del Guayas y que se denunció oportunamente. Mira, su ex esposa viajando por el mundo. O sea, ¿en qué ha trabajado? ¿Cuál es la labor que ella ha cumplido? Tiene 6 empresas que significan alrededor de 20 millones de dólares. ¿Y en qué momento? ¿Cómo así? Si es que ella viaja por el mundo, ¿quién administra las empresas? O simplemente es un prestanombre nomás. Entonces yo creo que ya era hora. Antier salió ya la orden de prisión para Luis Jairala Zunino, el primo de Jimmy Jairala, acusado también de una serie de irregularidades en los hospitales, en el IES, donde fue subdirector y posteriormente director. O sea, ya 2. Y podríamos sumarle algunas otras cosas más, en las que ya vemos que hay un interés mayor por parte de esclarecer las cosas, de empezar a buscar las cosas. Aunque como óbice se nos queda el caso Mendoza, que no aparentemente no avanza y que más bien tratan de dormirlo para ver si no nos damos cuenta y en cualquier instante toman una decisión favorable a Mendoza, que aparentemente pretende ser un testigo protegido, entre comillas, o pretende ser colaborador eficaz para recibir penas mínimas y no devolver nada de la plata que se ha llevado. Son algunos de estos temas que nos preocupan. Pero bueno, empezamos a ver luz al final del túnel. En el Consejo Nacional Electoral vemos que la mayoría cambió. No sabemos si puntualmente o definitivamente. Pero ya Estela Acero estuvo votando con Pita y con Verde Soto, haciendo una mayoría más coherente con la realidad, pues. Porque yo no entiendo cómo pueden permanecer en cargos, en puestos, gente que tiene el 86% de rechazo. Y el cargo es de absoluta confiabilidad, pues, o sea, tenemos que confiar en ella de que nos garantice que las elecciones van a ser transparentes. Y el 86% de los ecuatorianos no confiamos en Atamaín. Entonces, ¿para qué está ahí? Que son algunos de estos temas que preocupan, pues, ¿no? Fernando, nosotros hemos sido muy críticos con la justicia. Nosotros creemos que la justicia también en este tiempo, llámese la justicia de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, o llámese la otra ala que es la Fiscalía. Creo que se les ha desbordado también el trabajo y hay que decir eso. Hemos dicho muchas veces, no podemos generalizar, no creo que todos sean corruptos. Creo que también hay funcionarios que son decentes, que hay una minoría en todas las instituciones, sea pública, privada, de sapos, de vivos que se aprovechan o quieren enriquecerse a costa del servicio público. Es una gran verdad, es una gran verdad. Eso creo que mucha gente lo sabe. Pero creo que la justicia está saliendo. Nosotros hemos dicho, no somos amigos de los cambios violentos, ¿no? Hay mucha gente que dice que quiere que el poder lo tome el pueblo. Pero ¿quiénes van a tomar? El pueblo no va a estar sentado todos en el poder, ¿no? Habrá que tener cabezas.
cambiaremos a lo mejor solo de personas. El cambio violento no nos va a llevar más que a más pobreza. Hemos dicho que el cambio tiene que darse entre nosotros. Hay que ir eligiendo bien. Hemos pedido que los partidos políticos, porque ahorita nosotros dependemos de los partidos políticos, pongan a los mejores hombres al menos. Después de 14 años de lo mismo, creo que los ecuatorianos estamos cansados y queremos un cambio. El que no da esa lectura, que no entiende esa lectura, ojalá el Consejo Nacional Electoral entienda. Los ecuatorianos estamos cansados de 14 años de lo mismo, 14 años de robo, 14 años de corrupción, 14 años que nos están llevando a una pobreza como Venezuela. ¿Que se van a llevarnos allá? ¿Los ecuatorianos creemos eso, Fernando? No creo, ¿no es cierto? Queremos que nuestro país continúe. Entonces el Consejo Nacional Electoral tiene que estar atento a esto. Son otros tiempos. La clase política tiene que entender eso. Son otros tiempos. Son los tiempos de la comunicación. Son los tiempos de la tecnología. Antes los delincuentes de cuello blanco podían robar libremente, porque no se sabía mucho las cosas. Pero ahora la tecnología nos ha permitido llegar a investigar, nos ha permitido llegar a los adentros, ¿no? Entonces tienen que estar atentos. Aquel político, aquel delincuente que quiere robar tranquilamente o cree que puede robar igual que antes, ya no lo puede hacer. Tenemos los medios de comunicación, tenemos las redes sociales que ayudan muchísimo también a denunciar los actos de corrupción. Nosotros como ciudadanos, medios independientes como Colosal, como los periodistas de investigación, como grupos sociales, como la Comisión Anticorrupción, ayudamos a empujar esto. Como lo único deseo de que la patria, que el país avance, podamos salir de esta crisis económica que tenemos actualmente y que haya un poco de justicia social al menos, donde que la pobreza no sea el denominador común. Eso es lo que queremos como ecuatorianos. Entonces, Fernando, el Consejo Nacional Electoral tiene que entender eso. Ya 14 años de un robo incesante, de una corrupción que nos desborda como ecuatorianos, ya no queremos lo mismo. Y ese creo que es el sentir de la mayor parte de ecuatorianos. Qué pena, ¿no? Por ciertos partidos políticos que no entienden aquello. Y ese es uno de los temas. Ese es uno de los temas que a nosotros nos preocupa. Lo único que le pedimos al Consejo Electoral, respete la voluntad del pueblo. No queremos gente en la que desconfiamos y que pueden hacer un apagón como ya ha pasado en las últimas elecciones. No queremos que queden dudas sobre las elecciones, sino que queden certezas cada vez que el pueblo vota. Y el pueblo está dudando de cómo así están algunitos por los que aparentemente no hay simpatías por parte del pueblo. Ese es uno de los temas. Y es hora de cambios. O sea, mira, no puede ser posible que Atamaín siga sentada en el puesto y que ella nos garantice, entre comillas, las elecciones. Porque eso es lo que dice hasta ayer. Uno se queda sorprendido. ¿Y quién le garantiza a ella, pues? No puede ser posible que tengamos un presidente de participación ciudadana mentiroso. Ayer lo pusieron contra la pared. O sea, se generó una sesión que duró 9 horas para analizar la conducta y exigir la renuncia del señor. El señor había dicho públicamente, y tenemos las grabaciones, de que él nunca se benefició del carnetcito de discapacitado. En el carnet dice que tiene el 91% de discapacitado. Ahora dicen que es el 81%, pero de todas maneras es un valor alto. El presidente de la República tiene el 65% de discapacidad y todos sabemos que no puede moverse. Este señor con 81% de discapacidad, que ahora dicen que es visual, no debería poder movilizarse, pues, de ninguna manera. Y lo hace con toda tranquilidad. Los lentes que utiliza no son, pues, lentes de esos de aumento, como antes, de vidrios gruesos, etcétera, nada. El karateca, porque eso es, tiene además una licencia tipo E. ¿Cuándo te dan una licencia de esa categoría para manejar maquinaria pesada? Cuando tienes perfecta motricidad, cuando ves perfectamente, cuando oyes bien. O sea, se hacen todos estos exámenes. Uno de los dos es falso. O el carnet de discapacidad o la licencia. Porque no pueden ser los dos al mismo tiempo. Y él dijo que no se ha beneficiado de nadie, de nada,
Y ayer le comprobaron que había documentos del SRI en que sí se benefició en el pago de impuestos. Él dijo que nunca trajo ningún vehículo, que no ha comprado ningún vehículo. Trajo un Ford Explorer Fortuner. Un Ford, sí. Entonces uno dice, bueno, eso está comprobado ya. Y cuando insistían en su renuncia, simplemente dio por terminada la sesión y se fue. Apoyado de una mayoría, otra vez los correístas en esa mayoría. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a tanto correísta sinvergüenza en puestos claves? Recordemos que en esta semana se dieron también otras informaciones referente, en cambio, a la auditoría, a la entrega de o a la concesión de frecuencias, en la que está el Masi Roberto Golgemuth, el amigo de Correa, el que hablaba contra los medios de comunicación, siendo presidente de esa comisión auditora. O sea, no puede ser posible, pues. O sea, esta gente no puede seguir burlándose del Ecuador. ¿Qué nos está pasando? Esa es la pregunta. Fernando, 14 años del mismo gobierno. Hemos dicho aquí que Moreno se haya desmarcado o no de Correa, nos ha llevado de alguna manera a tener algo más de libertad. Nos ha llevado a que no estemos como Venezuela a lo mejor, gracias al dólar, ¿no? Pero te digo, son los mismos personajes los que están gobernando. Creo que los políticos en general deberían entender que las cosas ya no son como antes, que las cosas son diferentes, estamos viviendo otros momentos. Ve lo que pasa en Chile, el descontento social es bien grande. Ve lo que pasa en Estados Unidos, como dicen, la brisa bolivariana se ha expandido por otros lados. Pero ¿con qué ejemplos, no? ¿Con qué ejemplos? Unos gobiernos que han traído más pobreza. Ve lo que pasa en Venezuela. La gente sin luz, sin agua, sin servicios básicos, sin hospitales, viviendo, pero se habla de que según el Banco Mundial y algunas otras instituciones, el 70% de los venezolanos están llegando a la extrema pobreza y a unos niveles de desnutrición, los niños, que llegan al 80%. Entonces, hay que entender, la clase política tiene que entender que ya no puede manejarse como se ha venido manejando. Si usted va a incursionar en la política, si usted quiere ser político, si mañana quiere ser concejal, quiere ser alcalde, quiere ser prefecto, quiere ser asambleísta, quiere ser presidente, tiene que tener una hoja de vida intachable, pues, una hoja buena. Pero si usted ha sido un sapo o aprovechado de su poder, como dice aquí la famosa viveza criolla, ya no sirven esas cosas. Lo que sí nos molesta y nos fastidia, Fernando y amigos oyentes, es la sinvergüencería y el descaro que tiene ahora la clase política. Porque creo que si yo cometí un error, si yo, que soy un estándar ante la sociedad, cometo esos errores, lo menos que me quedaría es dar un paso al costado, pues. Se ha comprobado, se ha verificado que se han aprovechado, tiene 81% o 91% de discapacidad, ha traído un carro, tiene una licencia tipo E. Yo creo que ya, pues no, lo menos que me quedaría es pedir disculpas, ¿no? Y reconocer que me he equivocado. Qué pena por mucha gente, por muchos asambleístas, por muchas personas que hemos visto en la política con buenos ojos, que finalmente terminaron siendo de lo mismo. Como también hay que decirlo, Fernando, y eso hemos reconocido, por eso que hemos dicho, no podemos generalizar. En la asamblea también hay gente decente que se ha portado bien y que no se ha aprovechado de su poder para usufructuar, primero del poder o usufructuar de los recursos públicos. Y eso es bueno también. O sea, no todo está mal, no todo está podrido también. Hay que empujar para que las cosas cambien. Yo en por ejemplo, en lo que estamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no creo absolutamente que la gente haya vuelto a votar por los correístas. No creo. Creo que se votaba por Rosero, creo que se votaba por un almirante del ejército, se me basta el nombre en este instante, Molestina, ¿no? Alan Molestina, creo que se votó por otras personas. ¿Y cómo es que ganó el correísmo?
Yo hasta ahora no entiendo. Créeme que no entiendo. Para mí ahí hay fraude y es una evidencia del fraude esto lo que está pasando. Eso no hay duda, Fernando, y aquí lo hemos dicho. ¿Dónde ahora se ganan las elecciones? En el Consejo Nacional Electoral. Por eso. No con votos, sino con el que cuenta los votos. Eso, por eso decíamos, si Lazo, que está tan deseoso de llegar a la presidencia nuevamente con justo derecho, no va a tomar las precauciones del caso, a lo mejor pase lo mismo. Si Alvarito tiene la intención de volver a ser candidato y tiene buenas opciones, tiene que ponerle mucho ojo al Consejo Nacional Electoral. Alvarito, sin embargo, apareció ayer, ¿no? Para decir que que iba a dar una resolución hasta el 28, dijo. Ahora dice indefinidamente mientras no se forme un conglomerado, un grupo de apoyo, porque sí, es verdad. Es muy irracional, obviamente, porque eso dijo, y eso nos queda como inquietud, porque él dice, no, necesitamos no una persona, sino un grupo de gente. Necesitamos unirnos, y tiene razón, lo mismo dijo Lucio. Y uno termina diciendo, bueno, o sea, mucha gente le dice a Alvarito, vaya solo, no se junte con los políticos traidores, no se junte con los que van a robar. Bueno, o sea, muchas cosas. En este instante el país entero entiende que Álvaro Noboa no va por robarle a nadie, por perjudicar a nadie, tiene hasta de más dinero para lo que le reste de vida. O sea, sabe que es una opción diferente. Pero el propio Alvarito dice, momento, mientras no nos unamos, yo no puedo anunciar mi candidatura. Y uno termina diciendo, e inclusive dice en una parte que está dispuesto a renunciar a la candidatura en pro del bien común, es decir, si es que aparece un candidato con mayores posibilidades, está dispuesto. Y uno dice, ¿qué es sensatez? Es sensatez, sí, o sea, es madurez además. Y son cosas que antes la gente no veía, pero que ahora empieza a notar y que lo convierten con más fuerza en el candidato que aparentemente necesita el país. Pero que se está retrasando mucho, Fernando, y eso también Ese es otro tema. Fernando, ojalá la sensatez volviera a nuestras clases políticas. Hemos dicho desde este espacio, Fernando, no queremos santos, porque no hay santos en ningún lado. Pero sí un poco de sensatez a la clase política, que entienda que no podemos destrozarle al país, que no nos pueden transformar en una nueva Venezuela. Es lo que pasa en Venezuela, y yo creo que es el mejor reflejo que tenemos. Ojalá los políticos vayan cediendo posiciones. La vanidad no nos lleva a ningún lado, ni a ellos ni a nosotros. 21 candidatos. Lo que hacen es dividir los votos nada más. Entiendan. Necesitamos salir de esto, de esta pudredumbre, donde se ha desbordado todo. Necesitamos cambiar estas instituciones, necesitamos darles más credibilidad. Necesitamos la situación económica, Fernando. ¿Qué va a pasar con las exportaciones? ¿Qué va a pasar con el empleo? Necesitamos gente con experiencia, que tenga capacidad de tomar decisiones adecuadas. No sabíamos lo del camarón, imagínate tú. 4,000 millones de dólares. Hemos sabido vender de camarón al extranjero. 4,000 millones de dólares, es decir, es la segunda empresa más importante después del petróleo, antes que el banano, que pensábamos que era el que seguía sosteniendo la economía. Claro, tuvo un repunte estos dos últimos años. Todas las cosas tienen que darnos soluciones y tienen que conversar, tienen que hacer propuestas. Necesitamos buenos equipos, lo que dice Álvaro Noboa, buenos equipos atrás de estos gobernantes. Porque una sola persona no hace primavera, Fernando. Entiendan, nuestra clase política tiene que entender eso. El país necesita unión, necesita buenos personajes, buenas personas, bien intencionadas y hacer las cosas bien para poder salir de esta situación económica difícil que se nos va a alargar. Si bien haber renegociado la deuda, que estamos en ese proceso, se llega a un feliz término, va a ayudar para que la carga de la deuda externa no sea tan fuerte durante unos años. Necesitamos tomar las políticas más adecuadas, las políticas públicas más adecuadas para que el país se pueda reactivar su economía en la parte del empleo, en la parte de la producción. Pero reactivemos primero el tema sanitario, Paulo.
Y eso me quedo duda, pensando, porque mira, en esta semana he hecho conocer una facturita para poder entregar un cadáver, porque ni siquiera lo salvaron. 70.773 con 22. $70.733 con 22 centavos. Un mes. O sea, me pregunto, ¿esto es atención de salud o esto es chantaje? ¿Cómo puede alguien pagar $70.000 en un país en donde el sueldo básico es $400, $70.000 por una emergencia sanitaria? ¿Cómo puede ser posible que el gobierno permita estas cosas? Fernando, nosotros siempre hemos dicho, no todo lo público es malo, ni todo lo privado es excelente. Quiere regresar, quiere estatizar el seguro social. Nosotros tenemos un seguro social que nos brinda un montón de posibilidades. Los servicios no serán tan buenos, hay que mejorarlos los servicios. Pero con un seguro tienes un seguro de salud, tienes un seguro de vejez, tienes un seguro de cesantía, tienes un seguro médico, tienes posibilidades a medicina. Tenemos muchos problemas, es verdad, pero hay que mejorarlos. Por eso necesitamos que la politiquería abandone el seguro social. El sector público tiene cosas buenas. Hay que mejorar, hay que meter al sector público gente capacitada. La politiquería tenemos que dejar. Si dejamos todos en manos privadas, vamos a llegar a eso. Porque lamentablemente la corrupción no está solo en el sector público, Fernando. La corrupción también está en el sector privado, con gente indolente. Pero necesitamos un Estado diferente, un Estado garante. Sin duda. Un Estado garante, un Estado que no le meta las manos a estas funciones. O sea, al IES, por ejemplo. ¿Por qué está tan mal el IES? Porque el Estado ha estado constantemente sacándose la plata del IES. Porque el Estado, el principal deudor del IES, ha puesto presidentes y directores. En este instante mismo. El Estado es el que pone al que manda en el IES. Y esto no puede seguir pasando, pues, o sea... Esas cosas hay que cambiar, Fernando. Tenemos que limpiar las instituciones. En las instituciones también hay mucho sinvergüenza, mucho ladrón, mucha gente que se ha enriquecido con el puesto público, mucha gente que lucra del sector privado con el sector público. Esas cosas tenemos que luchar por cambiar, pero tenemos que fortalecer nuestras instituciones. No podemos irnos de un extremo al otro, Fernando. Yo creo que eso hay que pensarlo bien. No funcionamos bien, es verdad, pero es por culpa de la politiquería. Ojalá tuviéramos la suerte de elegir un buen presidente, un presidente que tenga visión de futuro, un presidente que tenga la intención de que el país avance por el camino al desarrollo. No lo vamos a hacer inmediatamente, pero pueden sentar unas buenas bases, creando instituciones sólidas, instituciones con credibilidad, donde que el ciudadano acuda y sepa que allá no le van a sacar el dinero, le van a servir. No se van a servir, van a servirlo. Todo eso tenemos que cambiar. Lo que tú decías, qué pena, ¿no? Qué pena por estas clínicas que se prestan para estos negocios, ¿no? Pero mira el tema. Derecho de ingreso, $150. Estadía y dieta, $200. Por 30 días, $6,000. Servicio de enfermería, mira, o sea, esto me parece el colmo. Servicio de enfermería, a 744 por cada enfermero, o sea, con un solo enfermero pagan con un solo paciente pagan todos los enfermeros, pues, 744 y por 6.5, $4,836. O sea, esto es terrible. Médico residente, $744 y cobran por 9 médicos residentes, $6,696. O sea, honorario de médicos postgradistas y el costo es $4,428,66. O sea, ¿qué cobran? Pero por terapia respiratoria, $5,200. Le han hecho 40 terapias a $130 cada una de esas terapias. Por aerosol terapia, $40 por cada una, han hecho $30,200. Por infusor,
Otra vez, $31 por cada una, han hecho 60, 1.860. Por oxígeno, 31, por 60 otra vez, 1.860. Honorarios médicos por ventilador, $31 por 100. O sea, 31 veces le han hecho esta terapia y con un costo de $100, $3.100. Honorarios de médico tratante, hace rato ya pagaron de otros médicos, pero el honorario del médico tratante es $7.033, solo en un paciente. O sea, colocación de cistectomía, doctor Aldaz, él cobra $80 con lógica y con normalidad. Interconsulta con el doctor Escola, dicen, $220 por la interconsulta. Procedimiento médico con el licenciado Eric Limones. Pero, o sea, si van a cobrar cada uno, porque en este caso él cobra $180 y otros, etcétera, uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos pasa? Al sumar todo, sale $48.369,66. Y le agregan más medicinas e insumos y más laboratorios. Total, $22.401,56. Total, $70.773,22. ¿Cuándo interviene el SRI allí? Tanto en la clínica cuanto en los médicos, porque, o sea, mira, si se cobran 70.000 por paciente, ¿cuántos pacientes tendría la clínica? Tendrá 10. En este momento, supongo, de enorme emergencia debe tener unos 50 por lo menos. O sea, 5 por 7, 35. 3,5 millones al mes de dólares. No termina, dice, bueno, ¿qué pasó pues? ¿Qué negocio es ese? Porque realmente ya se pasó la raya hace mucho rato. Dejó de ser un negocio para ser una forma de explotación inmisericordia, cobrando por la vida humana y ahora hasta por los muertos. Terrible, Fernando, terrible. Hace poco ustedes hablaban sobre un caso de unos gemelitos que les pedían $7.500, creo que era. Sí. Imagínate, $7.500, qué difícil reunir para los ciudadanos que trabajamos honradamente y honestamente. Y no perdieron, pues. No perdieron. A lo mejor para las personas que están en la corrupción, $7.000 es nada, ¿no? Papanatas. 70.000 a lo mejor es mucho. $70.000 creo que en nuestra vida ganaremos. Fernando, qué duro. El gobierno, las autoridades tienen que normar todo esto, Fernando. ¿Por qué? Para evitar tanto abuso, tanto atropello. ¿Sabes? Quisiera preguntar, ¿cuántas clínicas aquí tiene, Fernando, un área de cuidados intensivos? Mucho hemos hablado de las UCIs. ¿Sabes qué compone las UCIs? Un equipamiento carísimo, carísimo. Necesita medicina, necesita personal médico especializado, necesita enfermeras especializadas. Ventiladores. Pues te digo, en el equipamiento está todo eso. Ya. Ese equipamiento es carísimo. Creo que barato te saldría por unos 500 o $1 millón siquiera. Barato. Pero aquí en un mes ya recuperan, pues. Y aquí las clínicas, que me perdonen y con respeto que se merecen muchas de medio pelo, no tienen unidades de cuidados intensivos. ¿Tú crees que estas clínicas están en capacidad de pagar a los señores médicos $2.700, $3.000, $3.200 como lo paga el sector público? No. Como lo paga los gobiernos autónomos. No, simple, no. Pero ellos te cobran hasta lo que pisas. Las autoridades tienen que normar todo esto. La gente tiene que entender. Por eso, una vez más te digo, Fernando, tenemos que fortalecer las instituciones públicas, porque no podemos dejar todo en manos privadas tampoco. Son los extremos. A ver, Paulo, ¿cómo fortalezco la institución pública si en muchas instituciones públicas los médicos no van a trabajar? Hacen lo que les da la gana. Se declaran vulnerables y no llegan, pero sí cobran. Y en otras entidades privadas esencialmente, estos médicos vulnerables están trabajando. Mira el internet, en Facebook, en redes sociales, estos médicos están anunciando que están listos a ir a atender a domicilio. Ahí no son vulnerables. El billete los convierte en superhéroes, pues. Y uno termina diciendo, bueno, ¿cómo pueden tomarle el pelo a las instituciones?
Porque esto está pasando en las instituciones públicas, instituciones de salud públicas. ¿Qué es lo que está pasando? Que no van, que se declaran vulnerables, que no asisten. Pero para la institución privada el vulnerable sí está. Ahí necesitamos, Fernando, mano dura en nuestras autoridades. Necesitamos que las oficinas de talento humano funcionen, porque se entiende que son las que dan seguimiento a todo esto. Lamentablemente en nuestro medio, como decía alguien, aquí se cruzan los certificados, ¿no? Mucha gente no entiende. Cuando vemos muchas personas desesperadas sin empleo, cuando vemos muchos reportajes de la gente que no tiene para trabajar, que no tiene para pagar la luz, no tiene para pagar los servicios básicos, no tiene para pagar el arriendo, imagínate. Desesperada buscando un trabajo, un empleo. Y a veces los que tienen empleo, no todos, porque a veces algunos se enojan y creen que uno se habla con segunda, no es así, ¿no? Si se ofenden, qué pena, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es ser claro con las cosas. Hay personas que tienen empleo y no quieren trabajar. Fernando, yo te he dicho con el mayor respeto y consideración posible, esta pandemia vino para quedarse. Se quedará todo este año y a lo mejor el próximo año. Y tendremos que seguir trabajando. Mucha gente necesita comer y necesita hacerlo en las circunstancias que está. ¿Tú crees que la gente que necesita trabajar y necesita empleo no va a salir? Que tiene que ir a buscarlos todos los días. Tiene que salir. Porque necesita comer, necesita llevar pan a su casa, necesita pagar el arriendo, necesita pagar la luz, el teléfono, necesita pagar la comida. Hay gente que tiene empleo y no quiere trabajar. Necesitamos mano dura de las autoridades. Poner en orden las cosas. Poner claras las cosas. Gente que no quiere trabajar, gente que quiere ganar sin esfuerzo, sin sacrificio. Qué pena. Todos estamos propensos a contagiarnos y a morirnos, lamentablemente. En estos días hemos visto muchos amigos, demasiados, muchos conocidos, ¿no? Muchos parientes. Qué pena, qué tristeza, Fernando. Qué tristeza que se les ha llevado la muerte. Ojalá Dios esté a su lado al menos, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Pero, o sea, ¿cuántos debieron haber muerto y cuántos no debieron haber muerto si hubiesen tenido la atención respectiva? Alguien me decía, esto solo se lleva a los pobres. Mencionaba al presidente del Banco Santander en España, tiene una fortuna de 250 millones de euros, pero fue de los primeros en fallecer. No pudo hacer nada. Hay gente que aquí eran gerentes de entidades financieras de mucho poder económico y tampoco han podido retener la vida, aunque tengan el dinero en el bolsillo. No tiene nada que ver. La salud no tiene nada que ver con el dinero. Claro que el dinero ayuda, pero de todas maneras, mira, hay empresarios de mucho éxito, que también tienen dinero en sus cuentas y que también los tocó. Muchos artistas famosos, que también tienen mucho dinero. Mira, el empresario de la Fabril, por ejemplo, por poner un ejemplo. Aquí podríamos poner otros empresarios que me merecen el máximo de los respetos, como el señor Jaramillo de Fairis, un hombre honesto, trabajador, una persona sin tacha, que sí, gracias a Dios, tenía la posibilidad, pero cuando llega la parca, aunque tú tengas el dinero que tengas, no puedes comprar salud, pues. Ese es el único objetivo que nosotros hemos visto bueno en la pandemia. Todos somos iguales ante la muerte. Puedes tener dinero, puedes haber tenido dinero mal habido, puedes haber acumulado mucha fortuna. Te lleva la parca por igual, ventajosamente. Por supuesto, Fernando, y eso tenemos que aclarar. Las instituciones tienen que dar todas las garantías a los trabajadores, a los empleados. Todas las medidas de protección. Tiene que tomar las pruebas PCR, las pruebas rápidas. Yo creo que muchas instituciones sí han cumplido, Fernando. Pero también nosotros como ciudadanos, como empleados, tenemos que cuidarnos. Si nosotros nos cuidamos, no nos protegemos, no tomamos el distanciamiento adecuado, también a lo mejor nos va a pasar. Puede ser que ¿Y qué hacemos, Paulo? ¿Qué hacemos cuando no se puede? Por ejemplo,
matricular carros. Mira las fotos, o sea, es indolente lo que pasa en el municipio de Ambato en ese ámbito de cosas. ¿Cómo puede ser posible? Mira las fotos, hay cualquier cantidad de gente cercana y todo, y hay filas enormes por una burocracia indolente. Y podemos cansarnos en reclamar. Lo hicieron hasta los concejales. Y no hay ningún tipo de solución, nada pasa, nada ocurre. Fernando, hemos dicho, durante la pandemia hubieron instituciones públicas que no trabajaron 2 meses. Debieron haber preparado las plataformas informáticas. Nosotros tenemos instituciones públicas muy exitosas como el Servicio de Rentas Internas, que tú no hace falta vos irte a hacer la declaración física. Y muchos trámites los haces por internet, pero no han querido actualizar las plataformas. No han preparado. Pero es que... COE nacional. Pero mira, $1 millón para un sistema similar al Oracle, que es gratuito. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué estamos? O sea, perdón, pero la plataforma que había que actualizar era esta, pues. No la que quieren actualizar, que estaba bien, de alguna manera, y que está bien. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? Fernando, si el COE nacional, el gobierno nacional, piden que se evite la revisión vehicular, ¿qué le tocaba al Consejo Nacional de Tránsito? Simplemente que se envíe la documentación escaneada bajo responsabilidad, firmando un acuerdo de responsabilidad en caso de que se hayan alterado los documentos. Nada más. ¿Para qué más? Y las instituciones simplemente revisen los documentos. Ahora hay un montón de maneras de verificar. Tienen que mandar esos códigos que mandan, porque los pagos ahora son por internet. Todas las instituciones tienen que dar esas facilidades. Tenemos que evitar que se aglomere la gente. Ya hemos dicho el distanciamiento. La gente también tiene que aprender a respetar las normas. Hemos dicho que los turnos tienen que entregarse por internet. Ya es algo excepción misma hacerlo a través de call centers o físicamente, Fernando. Pero las instituciones no han querido cambiar. Las personas no quieren cambiar, Fernando. Miramos enormes colas. Una burocracia indolente en la matriculación de autos y tenemos que matricular los autos. ¿Puede ser posible? O sea, ¿dónde están las autoridades que tienen que solucionar el problema? No aparecen. Mira. Sí, Fernando, el Seguro Social antes lo daba el turno físicamente. Comenzó a darlo a través del call center. ¿Qué hemos tenido que hacer? Respetar la fecha, la hora. Y ahí es a la hora que te piden. A veces te atienden antes, a veces después de una hora. Pero hemos tenido que respetar. Entonces hay que cambiarle de mentalidad a la gente. La gente no quiere también cambiar. Los servidores públicos tampoco quieren cambiar la mentalidad. Las plataformas, ahora las plataformas informáticas son a base de todo. Y ese es uno de los temas. Para recaudar, para entregar turnos. Mira, y me quedo pensando en tanta obra de cemento que se está haciendo. Rompiendo veredas, cerrando calles. Yo no entiendo para qué ni por qué. Si las veredas estaban buenas aquí en este sector de la Ciudadela Nueva Esperanza. Abiertas todas las calles, cerradas las vías. ¿Para qué? Para romper la vereda y volverla a hacer. Y tengo entendido que ya están listos a adjudicar el proceso para el Centro de Revisión Vehicular Régimen Especial junto a la Universidad Técnica, como siempre en medio de la pandemia. Solo importan las obras de cemento y no la salud de la población. La pregunta es, ¿por qué será? Y me acaban de hacer llegar que lamentablemente ha fallecido el general en servicio pasivo Paco Urrutia Ortega, apreciado amigo, lo conocido en la Policía Nacional. Realmente duele porque son de la mejor gente que uno pudo conocer, ¿no? O sea, el papá del ex jefe de tránsito, Paco Urrutia, sí. El general se fue, lamentablemente. Obviamente nos unimos al señor teniente Paco Urrutia Santillán en este momento de tremendo dolor por tan irreparable pérdida. Paz en la tumba recién abierta del señor general en servicio pasivo, Paco Urrutia Ortega. Y nos ha tocado leer muchos en los últimos días. Ayer veíamos o nos enterábamos de la nota de pesar que la hacemos extensiva también a la concejal Sandra Caiza, el esposo de ella que
ha sido gerente de la cooperativa SAC Ayet, falleció. Nos conmueve y nos duele el fallecimiento de toda persona, más aún de quienes tenían mucho que darle en favor de la vida. A Sandra, nuestro sentido nota de pesar, nuestra condolencia, nuestra solidaridad, que la hacemos extensiva también al señor padre del fallecido gerente. Se llama Segundo Tualombo, ¿no? Tualombo. Sí. Fue, y hay que decirlo con todas las letras, el primer intendente indígena que hemos tenido. Un hombre con fortaleza, con buenas intenciones, con quien chocamos un par de veces. Pero quiero entender que fue por su idea de hacer cosas diferentes. Chocamos un par de veces porque no estamos acostumbrados a que nos griten, y él tampoco. Y bueno, somos genio y somos carácter, somos lo que somos. Y en este momento de extremo dolor, extendemos públicamente nuestra mano, nuestro abrazo, y nos solidarizamos con tan irreparable pérdida, porque es eso, irreparable pérdida. Al señor, al abogado, ¿no? Realmente nuestra nota de condolencia, y lo decimos con preocupación, con dolor, porque muchos amigos han fallecido. Falleció días un abogado también que trabajaba en Procuraduría, el señor doctor Jorge Salazar, del municipio de Ambato. O sea, están falleciendo todos los días amigos, y eso nos duele. Y no estamos llegando al pico siquiera, y eso va a ser más grave aún. O sea, todavía falta más dolor, y es lo que nos está preocupando, porque no vemos que nuestras autoridades se preocupen realmente de la salud de la gente. Mi querido Paulo, este es uno de los óbices y es una de las cosas que nos retienen aún, lamentablemente. Así es, Orlando, realmente la partida de cualquier ser humano es doloroso. Lastimosamente todos estamos ahorita propensos a eso. Es algo inevitable, ¿no? Es algo inevitable. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, y hemos dicho a la gente, cuídese, por favor. Si no tiene necesidad de salir, quédese en casa. Y creo que, Fernando, hemos dicho claramente, lo que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo sanitaria, esta pandemia económica que estamos viviendo, difícil para todos, desconocido, duro, pero no justifica que no se tomen las medidas adecuadas por parte de las autoridades. Yo creo que sí hacen un esfuerzo, Fernando. A veces puede ser no visto, a veces no puede ser incomprendido, pero yo creo que sí se hace algún esfuerzo. ¿Qué falta? Es verdad. Mira, lo que estamos viendo en Quito mismo. A eso iba. Mira, en Quito, Yunda, completamente ineficaz, una vergüenza de alcalde. Pero tiene la suerte de que le han ayudado, pues. Cintia Viteri, 26 médicos, más de 100,000 pastillas, respiradores, apoyo. Y sabes que le acaba de enviar un nuevo tweet en que le dice: alcalde, tranquilo, para que pueda salir el lunes, le estoy enviando 10 carpas, 100 nuevos médicos, 100 ventiladores, 100 camas, medicina, apoyo total. Lo mínimo que dijo Yunda es: Dios le pague. Gracias, alcaldesa. Gracias, Guayaquil. Guayaquil va en rescate de Quito otra vez. Y ahora con todas las armas. Mandó 26 médicos. Ahora manda más de 100. Manda 100 camas. Manda 100 respiradores. Manda medicina. O sea, lo que el gobierno no hace, lo está haciendo Viteri. Gracias a Cintia. Y reitero, ¿cuándo se acuerdan de Tungurahua? Doctor Torres, usted que es candidato a la presidencia de la República, empiece la campaña, por favor. Hágalo aunque sea por campaña. Hable con Cintia, que también nos den auxilio a Ambato. Creo que no es difícil, ¿no? Con esto estamos cerrando, Paulo. Siempre tu criterio es importante y te escucho en esta parte final. Fernando, pedirle a la gente que se cuide. No quiero ser tan negativo, creo que las autoridades sí hacen algún esfuerzo, que a lo mejor falta más.
pero también sí hay una corresponsabilidad ciudadana. Todos estamos inmersos en este riesgo. Todos estamos. Yo te he dicho públicamente, parar creo que va a ser imposible. La pandemia económica nos está cambiando, nos está matando, y esto se va para largo. Entonces, lo único que le podemos pedir a la gente, a las autoridades, es que vayamos trabajando más profundamente en esto, que se le vaya dando más alternativas, que se vaya cuidando más a la gente, la salud de la gente. Ojalá podamos ir creando mejores lugares para dar una alternativa a esta gente que va necesitando estos cambios. Ojalá no seamos mañana nosotros, porque tampoco estamos libres de esto. Desearle al Ecuador mejor suerte. Que esto algún rato pasará y que esperemos poder contar en algún momento con esto. Un buen día, Fernando, un buen día a todos los amigos oyentes. Buen día, Paulo. Yo sí quiero reiterar lo último que tú acabas de decir. Tú dices, será difícil regresar. Yo creo que es necesario regresar. Paremos la pandemia sanitaria para empezar a luchar contra la pandemia económica. Porque si no, esto se va a prolongar en el tiempo. Unos se sanarán, otros volverán a enfermarse. Recuerda que no hay garantía. Se dice que los antivirus que el cuerpo forma duran máximo 3 meses. Significa que si te dio, puedes en 3 meses volver a contagiarte. Y este va a ser un círculo vicioso si no paramos las cosas, si no resolvemos primero la pandemia sanitaria, que es lo duro. Gracias, Paula. Buen día. Siempre un placer. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Gracias por acompañarnos. Buen día.